Ya, entonces, vamos a comenzar con funciones trigonométricas desde la perspectiva de funciones específicamente y las vamos a graficar en el plano cartesiano, ¿ya? Entonces la primera función es la función seno, ¿ya? Entonces observemos lo siguiente, tenemos la correspondencia entre los ángulos y los puntos en la circunferencia unitaria y el plano cartesiano, ¿ya? Por ejemplo, nosotros si tenemos un ángulo T sub 0, que parte de acá y termina acá, se supone que este segmento, como es una circunferencia de radio 1, es T sub 0, esta misma magnitud nosotros la vamos a proyectar, la vamos a hacer corresponder acá en el eje X, vamos a visualizar el T sub 0, o sea, ¿me entiendes? Como que toman esta magnitud, la estiramos y la ponemos acá, ¿de acuerdo? Para este punto T sub 0 le vamos a hacer corresponder esta altura, que si ustedes se fijan, esta altura que está acá corresponde a esta altura que está acá, exactamente la misma. Y acordémonos nosotros que si nosotros tenemos un punto, acá nosotros tenemos un punto, parte de acá y termina acá, tenemos este punto de proyección. La proyección de este puntito sobre el eje X, que nos da este segmento, corresponde a coseno de t sub 0, la magnitud de este segmento. Y la proyección de este puntito sobre el eje Y, que sería esta que está acá, esto que está acá, que es exactamente lo que mide este segmento, que es exactamente lo que mide este segmento, corresponde a seno del punto T sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a tomar el ángulo T sub 0 hasta acá y tomamos su altura que corresponde a seno de ese ángulo. Y eso hacemos con cada uno de los ángulos, entonces empiezan a generar toda esta colección de puntos que van a formar la curva de I igual a seno de t, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, este punto que está acá, fíjense, seno de qué ángulo nos da 0. Si tenemos acá este ángulo de 0 grados, seno de este ángulo es, si partimos de acá y terminamos acá, la proyección de este puntito sobre el eje Y nos da 0, que sería este punto que está acá, que es el primer punto, el primer ángulo donde seno de ese ángulo es 0. Si nosotros partimos desde acá y damos una vuelta completa, o sea, 180, que corresponde a pi, el puntito cae acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esta proyección de este punto sobre el eje Y, de nuevo nos da 0. O sea, este que está acá es pi. ¿De acuerdo? Y después de nuevo, si nos damos otra vuelta, vamos a caer en 2pi y así, etcétera, etcétera. Continúa esa gráfica de manera similar hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si nosotros consideramos la función f de x igual a seno de x, la función f está definida de un conjunto A en un conjunto B, donde A y B son subconjuntos de los números reales. El dominio de la función van a ser todos los reales. Ojo que aquí nosotros los ángulos los tenemos que medir sí o sí en radianes, porque estamos trabajando la función trigonométrica donde el dominio es un subconjunto de los números reales. Por lo tanto, esto tiene, en la calculadora tiene que estar en modo RAD cuando ustedes trabajan estas funciones, ¿de acuerdo? El dominio de la función son todos los reales. Esta función no tiene problemas en ninguna parte, puede tomar cualquier valor de x, ¿de acuerdo? Y el recorrido de la función siempre son valores que están entre menos 1 y 1. Acuérdense que seno de x siempre es mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1, ¿de acuerdo? Entonces, esta función es una función impar. ¿Por qué es una función impar? Porque, acordémonos del concepto de impar, una función va a ser impar cuando f de menos x es igual a menos f de x. Esto es una función impar, ¿de acuerdo? El periodo es 2pi. ¿Qué significa que sea 2pi? Que uno tiene la gráfica y después
tiene 2pi, después sigue para acá al lado la misma gráfica y después vuelve a darse otra vuelta. O sea, se mantiene igual cada 2pi, ¿de acuerdo? ¿Bien? Se mantiene exactamente la misma función que esta que está acá. Si nosotros nos visualizamos acá, 2pi es desde este punto hasta este punto y después volvemos y copiamos la misma gráfica de aquí a acá, otros 2pi. Si tenemos 2pi más 2pi, caemos en 4pi y así de aquí para acá se mantiene igual, se repite cada 2pi. Aquí hasta la izquierda vuelve a caer en menos 2pi, se mantiene igual, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? A ver, observemos, vamos a analizar y trabajar un poquito con esta gráfica. A ver, mirando la gráfica, ¿qué podemos observar? Y ahora vamos a mezclar con algunos conceptos que veíamos antes. Esta función es, ya habíamos dicho, que f de x, por ejemplo, si tomábamos, perdón, tengo que sacar el lápiz. Si tomábamos, por ejemplo, si f de x, en este caso es seno de x, f de menos x es lo mismo que seno de menos x. Nosotros ya habíamos visto que seno de menos x es menos seno de x. Por lo tanto, la función f de menos x es lo mismo que menos f de x. La función ya habíamos dicho que era impar. Esta es la demostración de que es impar. ¿De acuerdo? ¿Qué podríamos decir de esta función? A ver, por ejemplo, yo podría hacer afirmaciones. Yo podría decir f de x entre 0 y 4pi es una función creciente. ¿Qué me podrían decir respecto a esa afirmación? Es falsa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo digo que entre 0 y 4pi, mirando la gráfica, la función es creciente, eso es falso. ¿Por qué? Porque, fíjense acá, entre 0 y pi medio, en este pedacito la función es creciente. De aquí hasta acá, decrece. ¿Hasta dónde? Hasta este punto. ¿Se fijan? Es creciente. ¿Dónde es creciente? Aquí, hasta este punto. Aquí, aquí, ¿dónde más es creciente? De aquí para acá, etc. ¿Se fijan? Entonces, si yo digo que entre 0 y 4pi la función es creciente, esto es falso. ¿Por qué? Porque hay intervalos donde la función es decreciente. Entre pi medio y 3pi medio, la función es decreciente. Y de aquí a acá, hasta acá, perdón, la función es decreciente. Aquí comienza a ser creciente de nuevo. ¿Se fijan? Por lo tanto, mi afirmación de que la función entre 0 y 4pi es creciente es falsa, porque hay pedacitos donde la función es decreciente. ¿Ok? A ver, ¿qué otra pregunta podría hacerle respecto a esta función? Estoy tomando esta para su particular, pero obviamente la idea es que ustedes hagan el mismo análisis, el mismo cuestionamiento que estoy haciendo yo acá, en las otras gráficas. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría decir que entre 0 y 2pi, la función es inyectiva. O sea, si yo tomo f definida desde, perdón, f, si yo lo considero definida desde 0 hasta 2pi abierto, en el intervalo entre menos 1 y 1, yo hago la siguiente afirmación, que f es inyectiva o 1 a 1. Y yo quiero que ustedes me digan f definida entre 0 y 2pi, definida entre menos 1, f es epiyectiva. Son afirmaciones. Y la pregunta es, dígame si esto es verdadero o falso.
Tienen 5 minutos para que hagan el análisis. Ya, entonces, a ver, veamos. En la primera, mire, en este caso particular, el estudio que estamos haciendo lo estamos haciendo respecto de la gráfica, así que en realidad no es necesario que miremos cuál es la función específica. Dice, la función tomada desde 0 a 2pi, o sea, en el fondo estamos tomando el análisis, estamos haciendo esta marcada en rojo, sin tomar acá, con ese punto vacío, porque dice, la estamos definiendo, y el análisis y la pregunta está de 0 a 2pi, abierto en 2pi, y desde -1 hasta 1, o sea, el recorrido es el que está acá. Entonces, la primera observación dice, la función definida entre 0 y 2pi y entre -1 y 1 es inyectiva. Esa es la pregunta. Entonces, cuando decimos si es inyectiva, significa, acordémonos qué cosa es, que a un elemento del conjunto de partida le corresponde un solo elemento en el conjunto de llegada. No podría aparecer, por ejemplo, otro elemento que vaya a parar al mismo. Esto que está acá es un gráfico de algo que no es inyectivo. ¿Ya? Conjunto partida, conjunto de llegada. Esta no es inyectiva. ¿Por qué? Porque hay dos elementos que van a parar a un mismo elemento al otro lado. ¿Ya? Con eso, usando el diagrama de Venn, eso es más o menos, no es inyectiva, pero sí es función. F sí es función. Función. Sí, bueno, en este ejemplo particular. ¿Ya? No estamos analizando nosotros si es función, solamente estamos analizando si es inyectiva. Entonces, cuando nosotros hacemos demostraciones o decimos si f de x1 es igual a f de x2, implica que x1 es igual a x2. Esto es la definición de que la función sea inyectiva. Pero aquí no se está pidiendo una demostración, sino que solamente decir si es verdadero o es falso. ¿Ya? ¿Ok? Mirando la gráfica. ¿Ya? Ya. Entonces veamos, observemos si esta función es inyectiva. A un elemento de acá le corresponde un único al otro lado. Por ejemplo, a un elemento de acá le corresponde uno solo al otro lado. A un elemento de acá le corresponde uno solo al otro lado. ¿Eso es verdad? ¿Se cumple acá en este pedacito que está acá? ¿O no? A ver, si yo tomo este X que está acá, ¿le corresponde un único Y acá? Sí. Si yo tomo este que está acá, ¿le corresponde un único acá? Sí. Fíjense a nivel gráfico cómo nosotros podríamos visualizar si en una cierta la función es inyectiva. ¿Saben cómo? Trazando una recta, por ejemplo, vamos a poner una recta de color verde. Solo piensen que estamos analizando esto que está acá. Esta gráfica no está y este pedacito no está. Entre 0 y 2pi, abierto en 2pi. Si yo trazo una recta paralela al eje X, en este caso el eje T, en el rango donde estamos analizando, esta recta que está acá, ¿en cuántos puntos corta a la gráfica que estamos analizando? La corta en este punto y la corta en este punto. ¿Qué significa? Que f de este valor que está acá, no sé cuánto será, nos da una imagen. F de este x sub 1 nos da un f de x sub 1. Y para este x sub 2 nos da f de x sub 2. Pero sucede que f de x2 es igual que f evaluado en x1, porque acuérdense, la imagen del x1 es el valor que corresponde a esta altura, que es este que está acá. Y la imagen de x2 es el valor de esta altura, que es lo que está acá. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a nivel gráfico, si yo dibujo una recta
paralela al eje X y me corta en más de un punto, significa que la función no es inyectiva. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. ¿De acuerdo? Si yo afirmo que en este intervalo esta función que corresponde a la gráfica roja es inyectiva, eso es falso. ¿De acuerdo? Analizando la gráfica. ¿Ok? ¿Qué pasaría ahora si yo en cambio, estoy aprovechándome harto de este ejercicio, pues lo otro lo vamos a ver un poquito más rápido. Si en cambio yo defino esto mismo, se lo defino entre 0 y la mitad entre 0 y pi medio. Si les cambio el conjunto inicial. Entre 0 y pi medio. Entonces, en este caso, si lo hacemos entre 0 y pi medio, nosotros que tenemos que mirar en la gráfica solamente hasta acá. De 0 a pi medio. O sea, el pedacito que está siendo analizado solamente es este. No nos importa todo lo demás no está. Estamos analizando solo este pedacito. Si yo dibujo un segmento en ese pedacito, ¿se fijan? Corta solamente en un punto. Por lo tanto, en este pedacito, la función sí sería inyectiva. ¿Captan? O sea, es verdadero. Cambiándole el conjunto, sería verdadero. ¿Ok? Ya, espero que se haya comprendido. Veamos ahora qué pasa con la siguiente afirmación. Si esta es epiyectiva o sobreyectiva. Analizando la gráfica roja sin ese puntito. A ver, para que sea epiyectiva, el recorrido de la función tiene que abarcar todo el conjunto que aparece acá. Entonces, ¿por qué? Porque se supone que no hay ningún valor entre menos 1 y 1 que no provenga de algún X del dominio. Entonces la pregunta es, ¿el recorrido, mirando la gráfica de esta función, es todo el intervalo entre menos 1 y 1? Sí, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, si yo tomo un número entre menos 1 y 1, cualquiera, este que está acá, supongamos, no, pongamos uno abajito mejor para... Si tomo este valor, por ejemplo, entre menos 1 y 1, cualquier número que está acá abajo, este número que está acá, ¿proviene de algún X? Perdón. El recorrido, así bien digo. ¿Sí? A este numerito que está acá, ¿proviene de alguno? Sí, por ejemplo, de este. Para este valor de X, este X va a parar a este f de X. O sea, a este X así cursivo sí le corresponde un f de X, que es el número que estamos considerando acá. ¿Se fijan? Y para cualquier valor que ustedes tomen entre menos 1 y 1 en el eje Y, esos números provienen de algún X. O sea, existe un X en este conjunto que lo manda a ese f de X. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. ¿De acuerdo? Ojo con esto, que esto que estamos haciendo, que les estoy mostrando ahora, es solamente un análisis gráfico para visualizar cuando una función es epiyectiva o sobreyectiva. ¿De acuerdo? Aquí no hay ninguna demostración de por medio, porque no se está pidiendo demuestre, sino que simplemente cómo determinamos si eso es verdadero o falso haciendo el análisis gráfico. ¿Ok? ¿Ya? Este ejercicio que acabamos de hacer ahora, yo les sugiero que lo hagan para las siguientes funciones también. Aquí tenemos la función coseno, f de x igual a coseno de x, mismo dominio, mismo recorrido que la función seno, pero esta es una función de tipo par, y tiene el periodo 2pi, o sea, también cada 2pi se repite exactamente la misma función, ¿de acuerdo?
O sea que, ¿qué significa que sea de periodo 2pi? Recordando la definición de cuando una función es periódica de periodo t, cuando f de x más t es lo mismo que f de x. ¿Se acuerdan que yo les envié a los que no estuvieron en clase? Me pueden pedir, bueno, la próxima clase porque no lo tengo a mano y me voy a demorar en buscarlo, el formulario, un formulario donde aparecen todas las identidades trigonométricas, ¿ya? Porque lo pueden utilizar. Por ejemplo, en este ejercicio, si yo les pidiera probar que efectivamente la función coseno de x es tiene periodo t igual a 2pi, la demostración que tendrían que hacer es simplemente ver que f de x más 2pi es lo mismo que f de x. O sea, en el fondo tendrían que demostrar esto que está acá. O sea, en el fondo por demostrar esto que está acá. Y la demostración sería la siguiente. Ustedes dicen qué cosa es f de x más 2pi. Por definición, dado que la función que estamos analizando es f de x igual a coseno de x, esto es igual a coseno de x más 2pi, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué cosa es coseno de alfa más beta? Es coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Eso es por definición, usando la fórmula coseno de alfa más beta. Bien feo eso. Usando la fórmula coseno de alfa más beta, que es igual a coseno de alfa por coseno de beta, menos seno de alfa por seno beta. ¿De acuerdo? Entonces usamos esa y ahora acordémonos, ¿qué cosa es coseno de 2pi? Coseno de 2pi, esto es igual a 1. Y seno de 2pi, esto es 0. Por lo tanto, esto es lo mismo que coseno de x por 1, que es coseno de x, ¿no es cierto? Porque a la otra nos queda 0 por esto. Y esto efectivamente es f de x. ¿Se fijan? Entonces partimos de f de x más 2pi y llegamos a f de x. Por lo tanto, efectivamente, la función tiene periodo 2pi, que sería la demostración. Cuando a uno se afirma que tenga tal periodo, significa esto que está acá. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Y esta es la función coseno. ¿Qué pasa ahora con la función tangente? Si consideramos f de x igual a tangente de x, la función está definida en un conjunto A en B, donde A y B son subconjuntos de los reales. El dominio de esta función son todos los reales, son todos los x de la forma 2k más 1 por pi partido por 2, donde k pertenece... A ver, lo que estamos diciendo es esto. Fíjense ustedes, para ver primero de dónde sale este dominio. La función f de x, que es tangente de x, o en esta notación tangente de x, dependiendo del libro, uno. Esto que está acá es, nosotros sabemos que es seno de x partido por coseno de x, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tuviésemos que ver el dominio de esta función, tenemos que preocuparnos de que esta expresión pertenezca a los reales, o sea, que coseno de x sea distinto de 0, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, van a ser todos los x, tales que x sea de la forma 2k más 1 por pi partido por 2. Tal que x sea, a ver, es distinto, ojo, ahí corríjanlo, es distinto, son todos los, perdón, x tiene que ser distinto de este valor, por lo tanto está bien escrito, dice son los reales menos los x que tienen esta forma, ¿de acuerdo? Donde k pertenece a z. Fíjense en lo siguiente, fíjense la estructura que tiene esto que está acá. Por ejemplo, si k vale 0, vamos a tener pi medio. ¿Cuánto es coseno de pi medio? Coseno de pi medio
es 0. Por lo tanto, ese valor no lo podemos tener. Si K vale 1, 2 por 1, 2 más 1, 3 pi medio. ¿Cuánto es coseno de 3 pi medio? Si uno visualiza esto en el círculo unitario, para sacar, aquí tenemos, de aquí a acá tenemos pi medio, de aquí a acá tenemos 2 pi medio, de aquí a acá tenemos 3 pi medio. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es coseno de 3 pi medio, que sería este punto hasta acá? Acuérdense que el coseno de un ángulo corresponde a la proyección de este puntito sobre el eje X. Si ustedes toman este puntito y lo proyectan sobre el eje X, cae acá en 0. Por lo tanto, coseno de 3 pi medio es 0. No podríamos evaluar en 3 pi medio. Y así, esta estructura que está acá da todos los valores de X, tal que coseno de X es 0. Por eso uno los quita. El dominio de la función van a ser todos los reales, excepto todos los x que tienen esta forma, porque todos los x que tienen esta forma donde k pertenece a z, son todos los valores de x que hacen que este denominador sea 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, acá dibujamos, el menos pi medio tiene esta estructura, cuando k vale menos 1, etc. Entonces, en menos pi medio, no está definida esta gráfica. Aquí tampoco está definida. En pi medio, como les mostré recién, tampoco. En 3 pi medio y así, hacia la derecha y hacia la izquierda. Por lo tanto, esta es la gráfica. Cada una de estas curvas corresponde a la gráfica de f de x igual a tangente de x. ¿De acuerdo? ¿Ya? De la misma manera, mirando esta gráfica, yo les podría preguntar a ustedes, bueno, y esta es una función impar, tiene periodo pi. Les puedo preguntar a ustedes, por ejemplo, si yo defino en el intervalo abierto, esto es como pregunta para que ustedes vayan analizando, entre menos pi medio y pi medio. ¿Esta función es una función inyectiva? ¿Me puede responder al tiro o no? ¿O se los dejo ahí en el espacio? Entre menos pi medio y pi medio, abierto. En los reales, no sé, por ejemplo, si definimos f entre menos pi medio y pi medio, abierto obviamente, en los reales, la función es inyectiva, pum, f es epiyectiva, pum, ya, para que lo piensen, ¿ok? Bien, sigamos. Después, obviamente tenemos la función cotangente, entonces revisen en GeoGebra la construcción de las demás funciones trigonométricas. Entonces ingresen acá, grafiquen la función f de x igual a cotangente de x, grafiquen la función f de x igual a secante de x y cosecante de x, ¿ya? Aquí hay un problema de aplicación que les voy a pedir que ustedes lo estudien porque está íntegramente resuelto. Y si hay alguna duda, me la preguntan la próxima clase. Y mañana vamos a entrar a las funciones trigonométricas inversas. ¿Ya? Y eso es. Y eso es todo. ¿Ya? Me despido de ustedes. Me despido de la grabación. Que estén muy bien.